Hay una pregunta que quiero usar de inicio hoy. La vamos a conectar con algunas otras ideas, pero la Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 41, tú escuchas una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Para darte el contexto, Jesús ha estado enseñando, él ha estado enseñando sobre la ansiedad, sobre lo que es ser siervo. Él tiene como una batería de enseñanza que él ha tirado a una multitud y obviamente sus discípulos están ahí también. Es como de manera muy natural surge una pregunta. Dice Lucas 12:41 que entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, entiéndase a tus discípulos, a los que te hemos seguido, a los que hemos dejado todo para estar a tu lado, o también a todos? ¿Verdad? Pedro tenía esta inquietud por entender hacia quién Jesús se estaba dirigiendo realmente. Y yo creo que son como de esos momentos que aunque uno no se ha detenido para examinarlo, uno ve cómo eso puede funcionar. Uno a veces, ¿verdad?, sobre todo cuando le está hablando una multitud, puede sentirse alguien que le están tirando como directamente a ellos, que no tiene que ver con la multitud, que tiene que ver con su vida. En buen dominicano, alguna gente usan plataformas de multitudes para tirar pullas. Entonces, me encanta, ¿verdad?, que Pedro como que pide, está aclarando, le dice a Jesús: ven acá, Señor, aclárame, ¿tú no estás hablando a nosotros o tú le estás hablando a todo el mundo? De hecho, esto genera otra enseñanza de Jesús y no es hasta el verso 48 que tú escuchas la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. Jesús dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Entonces, oye este cierre, dice: porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dame decirte algo, sobre todo a los jóvenes. Entendemos que la frase con gran poder viene gran responsabilidad viene de las películas del Hombre Araña. La película de Spider-Man, eso es una frase importante, ¿verdad? El concepto es bíblico, ¿verdad? La Biblia dice, Jesús respondiéndole a Pedro, le afirma, le dice con propiedad: escúchame, es que el que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. En esencia, él está respondiendo a la pregunta de Pedro diciendo: escúchame, aquí están ustedes y aquí hay una multitud. Ahora quiero que tú entiendas algo. No todo el mundo aquí tiene el mismo entendimiento ni se le ha dado de la misma manera. A la multitud que escasamente me conoce, yo puedo exigirle este chin. Pero ustedes que conocen y entienden lo que yo he estado diciendo, se le ha dado mucho, por ende mucho se le va a exigir. Mira qué cosa. Alguien puede entender que de alguna manera Jesús no está siendo justo porque se le debe exigir igual a todo el mundo. Y déjame decirte algo, Él está siendo perfectamente justo porque tú no puedes exigirle lo mismo a la gente que no han recibido lo mismo. Me impresiona esa base de inicio. Me impresiona acercarme a un Dios que sabe lo que ha sido mi proceso de corazón y me exige, me trata a mí en conformidad a lo que yo he recibido. De hecho, la ilustración que Él está dando es un poquito cuesta arriba, es como difícil, pero es válido cómo comienza ese verso, ¿verdad? Cuando Él habla de que el que poco ha hecho, poco se le azota, pero el que mucho ha hecho, se le azota mucho. Es el entendimiento, de nuevo, que los grados de responsabilidad no son igual porque lo que tú recibiste, lo que se te encomendó, lo que de alguna manera fue puesto en tu mano, no es lo mismo que fue puesto en la mano de otra persona. Y la respuesta de Dios a nuestra vida guarda una relación profunda con el entendimiento de lo que yo he recibido, de lo que se me ha sido dado, de lo que se está pidiendo de mí. Esa respuesta de Jesús así a mí me impresiona. Me impresiona porque, de nuevo, fortalece mi concepto, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Yo creo que entender un poco sobre justicia es importante, porque hoy quiero hablarte, digamos, de un primo hermano de la justicia. Yo quiero hablarte de autoridad. Yo sé que eso puede sonar raro, sobre todo, de nuevo, cuando lo habla un pastor, porque alguien va: pero está hablando de la autoridad, de que el pastor... No, para nada. Yo quiero ayudarte a entender un aspecto de entender, de manejar autoridad, que te soy franco, cambia nuestra vida de fe. Estoy como
como en esa línea. Estoy realmente hablándote de fe, pero quiero conectar con tu fe a través del camino de la autoridad. Déjame darte un resumen bien rapidito, ¿verdad? Porque el concepto de autoridad en la Biblia se maneja fundamentalmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar poco. La palabra que se usa para autoridad en griego usualmente es exousia, ¿verdad? Y tiene básicamente 4 aplicaciones. Quiero darte las 4 definiciones solo por ser académico y cubrirla, ¿verdad? Para entonces hacer un enfoque directo de eso contigo. Primero, usualmente exousia, autoridad, habla de la habilidad de decidir o un derecho para actuar sin estorbo. Dice inclusive que no existe autoridad sin Dios o fuera de Dios en Romanos 13:1. Segundo, autoridad habla de un poder o habilidad y capacidad para completar una acción. Por ejemplo, Jesús tenía potestad, autoridad para perdonar pecados. Lo vemos en Mateo 9, del 6 al 8. 3, cuando se maneja autoridad, uno de los conceptos envueltos es la de delegación, ¿verdad? Inclusive en Mateo 21, 23 le preguntaban a Jesús que con la autoridad de quién él enseñaba, porque tú enseñabas, porque te había sido delegado autoridad para poder enseñar en el templo. Y por último, autoridad se refiere también a la esfera a donde autoridad se ejerce. Por ejemplo, Pilato supo que mucho del actuar de Jesús se dio bajo la jurisdicción de Herodes el tetrarca. Entonces Pilato, tratando de lavarse la mano, lo manda a donde Herodes, porque él entiende esa esfera de autoridad de Herodes, pues lo mandamos para allá, reconocer, ¿verdad?, esa esfera. Esas son las 4, digamos, bases que se usan para enseñar sobre autoridad en el Nuevo Testamento. Y yo quiero, digamos, usar eso para puntualizar algunas cosas. Déjame decirte 2 cosas. 1, yo creo que para vivir una vida de fe, y no te equivoques, vivir una vida de fe no es el llamado del pastor o de los líderes, es como cada creyente está supuesto a vivir. Si tú crees en el Señor, si tú has abrazado la verdad de Cristo, tú tienes que aprender a vivir una vida de fe, una vida donde lo que tú ves no es lo que gobierna tu pensar, ni el reposo de tu corazón, ni las decisiones que tú tomas. Yo creo que aprender a vivir una vida de fe tiene en esencia 2 grandes columnas. La primera columna es entender en quién hemos creído. Cuando tú comienzas a entender lo que la Biblia te va revelando sobre el carácter de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre nuestras vidas, esto cambia nuestra postura de confianza hacia Dios. Déjame decirlo de esta manera. Si tú no estás convencido que Dios es bueno, ¿cuánta lucha te va a dar confiar en Dios? Si tú no estás convencido que Dios te ha hecho bien, no es verdad que tú vas a reposar. De nuevo, te leí el Salmo 116. El verso 7 guarda una correlación profunda con esto. Ese llamado, alma mía, puede volver a descansar porque Él te ha hecho bien. Es en ese bien, en ese entendimiento de que Él ha tenido pensamientos de mí, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para darnos el fin que esperamos. Eso es Jeremías 29:11, perdóneme, ¿verdad? Cuando tú vives en el entendimiento del bien que hay en Dios para ti, eso se transforma en la primera columna de tu fe. Porque Él es bueno, yo puedo confiar. Conocerlo a Él va a ser la primera base de tu fe. Óyeme, vivir una vida de fe sin conocerle es vivir una vida supersticiosa, pero no es vivir una vida de fe. Una vida de fe demanda que lo conozcamos, que sepamos quién es Él. Por eso la palabra de Dios inclusive enseña en Romanos que nuestra fe viene por el oír y el oír las palabras de Cristo. El entendimiento es de que mientras más oímos, más lo conocemos, más fácil es yo confiar, porque entiendo lo que hay en ti, entiendo lo que está detrás de ti, entiendo lo que te ha motivado, entiendo cómo me amas y lo que has hecho. Y ahí yo puedo encontrar una seguridad. Tú confías en gente que te han hecho bien.
Él nos ha hecho un bien tan grande que hasta nuestro arrepentimiento se fundamentó en su bondad. En el capítulo 2 de Romanos, la Biblia dice que su longanimidad, su paciencia, su benignidad nos guiaron al arrepentimiento. Si respondimos a Él es porque estuvimos convencidos de cómo Él nos amó, de que Él tiene nuestro bien en lo profundo de su pensar. Y te pregunto personalmente, íntimamente, ¿tienes tú ese convencimiento? ¿Vives tú en la certeza de que Él te ha hecho bien y que su corazón es hacerte bien? Porque de nuevo, de ahí cuántas cosas se van a desprender. Yo creo que la segunda columna de fe, y esto te puede sonar un poquito extraño, es justamente nuestro entendimiento de autoridad. ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo así? Sí, ahí pido, ¿verdad?, que me toleres un chin. Quiero enseñarte algo que yo creo que va a traer ese entendimiento a nuestras vidas. Quiero pedirte, si andas con tu Biblia, que me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 7, verso del 1 al 10. Este va a ser el centro de lo que yo quiero enseñar esta mañana, de lo que quiero presentar delante de ti, ¿verdad? Y es un encuentro que yo creo que muchos conocemos, ¿verdad? Que muchos de alguna manera hemos como saboreado, ¿verdad? Ese pasaje dice de esta manera, dice Lucas 7 a partir del verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, entiéndase los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, fue con los ancianos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Un recuento extraordinario, un recuento que no solamente habla, ¿verdad?, de lo que Jesús es capaz de hacer. Me impresiona que habla de las cosas que a Jesús le impresiona, ¿verdad? Y yo creo, déjame decirte esto, que es importante que entendamos, digamos, una historia breve de la autoridad a lo largo de la Biblia. La Biblia enseña en Génesis 1 que autoridad, que potestad sobre la tierra le fue dado al hombre y la mujer. La Biblia también enseña que cuando el hombre y la mujer pecan, se hacen esclavos de quien le hizo pecar. Y en esencia, autoridad sobre la tierra pasa entonces al enemigo. Alguna gente se sorprende cuando yo he enseñado que cuando tú vas a Mateo capítulo 4 y tú estudias la tentación de Jesús por parte de Satanás, una de las tentaciones que Satanás le presenta al Señor es: mira, te muestro los reinos de la tierra y su gloria y su riqueza, y todo esto te daré si tan solo postrado me adoras. O sea, pues se pasó el enemigo, dije que Jesús lo iba a adorar y que le iba a dar todo eso. Y algunos han cuestionado la legitimidad de la oferta. Tú no puedes dar lo que no es tuyo. Pero a nivel de autoridad, la autoridad espiritual sobre el mundo estaba en manos del enemigo. Cuando Jesús resucita, Jesús es quien le afirma a sus discípulos en Mateo 28, verso 18,
que ahora Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y es bajo esa potestad que Él comisiona a su iglesia. Autoridad regresa al hombre en la iglesia porque Jesús, después de conquistarla, se la devuelve. Ese es el ciclo, digamos. Tú y yo tenemos que entender que amar a Dios, que caminar con Dios, envuelve entender este concepto de autoridad. Porque va a afectar cómo entendemos las cosas que ocurren en nuestro alrededor. Dándote ese resumen breve, quiero llamar tu atención a algunos elementos de este recuento. Si tú me hiciste caso, ¿verdad? Tú te das cuenta que en el Evangelio de Lucas la explicación que se nos da es que un grupo de ancianos vinieron a donde Jesús a pedirle, haznos un favor y ayuda a este centurión porque él no ha hecho bien a nosotros. Es curioso que si tú tomas el Evangelio de Mateo y tú lees la misma historia, hay detalles que varían y varían intensamente. Oye esto, Mateo 8, verso 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Lucas tiene muchos de los mismos detalles. Vinieron unos ancianos rogándole, pero cambian quién vino. Lucas te dice que vinieron los ancianos. Mateo te dice que vino el mismo centurión. Y antes de que alguien piense, pues encontramos una contradicción en la Biblia, ¿verdad? Ya podemos saber que la Biblia, déjame agarrarte y decirte, no, aquí hay una profunda enseñanza sobre el tema de autoridad. Y quiero ayudarte a entender qué es. Inclusive, para ayudarte a entenderlo, quiero señalarte a Lucas y a Mateo, no en su pasaje, sino en sus personas, en sus crianzas. Lucas es griego, como todos los griegos. La lógica, el raciocinio tiende a dominar. Mateo es judío, es hebreo. Y como hebreo responde a la cultura hebrea. Ese detalle va a ser importante en entender este pasaje correctamente, porque es muy fácil. Mira, en la cultura hebrea, cuando hay una delegación, cuando yo te pido a ti que haga algo por mí, en la mente del hebreo, como tú vienes en representación de, no importa quién tú seas, lo que importa es a quién tú estás representando. Entonces, Lucas te hubiera dicho, como buen griego, lo que subieron fueron los ancianos. Mateo te hubiera dicho, no, espérate, lo que pasó fue que el centurión fue quien le pidió a los ancianos que subieran, por ende, no fueron los ancianos, ellos fueron en la representación, en el poder, en la autoridad del centurión que pidió el favor. Dice, no, espérate, hay una contradicción. No, hay una distinción cultural. Hay un concepto. Te dije que uno de los 4 elementos que está ligado al concepto de autoridad es la realidad de delegar. Y es importante como iglesia que tú entiendas esta verdad, porque lo que nosotros tenemos de Cristo es en esencia todo delegado, es todo dado. Y es fascinante saber que desde el contexto, desde la cuna de la Biblia, el concepto de delegación no se distingue del que realmente tiene la autoridad. Entonces, cuando el Señor ha delegado sobre nosotros, en el reino espiritual se entiende que es el mismo Señor que está haciendo y diciendo. Es la razón por la cual el apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia, usa la figura del cuerpo de Cristo. Ustedes son Cristo. ¿Y por qué? Yo no soy Cristo, yo soy Rafi. Pero el tema es que hay una delegación de lo que es Cristo sobre nuestras vidas. Y de ahí comenzamos a entender algo. Comenzamos a entender que yo no me paro en mi debilidad y en mi incapacidad a manejarme en la autoridad que Dios me ha dado. Me paro en sus méritos para ejercer una autoridad que Él me ha llamado a ejercer. Uno de esos grandes predicadores dijo en un momento esto. Él dijo, yo puedo pararme delante de Dios como Cristo, porque Cristo se paró delante de Dios como si fuera yo. Yo puedo asumir su identidad porque Él asumió mi pecado. Yo puedo asumir su bondad porque Él asumió mi maldad. Yo puedo comenzar a entender
que esto no tiene que ver con mis méritos, sino con sus méritos. No nos sentimos dignos, hermano. El que tú no te sientas digno es justo la calificación para poder abrazar todo lo que Dios tiene para ti. Desde que el problema comienza cuando tú te sientes digno de todo lo que Dios ha hecho para ti. Pero no sentirte digno, yo creo que no hay uno que realmente ama al Señor que no lucha con eso de tiempo en tiempo. Porque me miro, porque mis ojos erróneamente caen sobre mí y entiendo que no merezco, que yo no he sido bueno, que yo conozco mi corazón. Y necesito llamar tu atención, porque perderte en el pensamiento de pobre yo, malo yo, me descalifica de poder vivir en la autoridad que Dios ha puesto delante de mí. El segundo punto que te quiero resaltar de todo ese encuentro de Jesús y estos ancianos y el centurión y su siervo, es el entendimiento que tiene este centurión sobre autoridad. En el verso 9, él manda frenar a Jesús, quien va a su casa. Él le pidió, ven para que sane a mi siervo. Cuando se entera que Jesús viene, lo frena. Y lo que se da, el intercambio que se da, es extraordinario. Literalmente, el centurión dice, mira, esto es lo que él explica. Yo soy un hombre conectado a este entendimiento, óyeme, no de fe, sino de autoridad. Este tipo no es un experto en Abraham, en Moisés, en el Torá, en los profetas, en las profecías. Ese no es su experticio. Su experticio es en entender cómo se da este proceso de órdenes y de ejecución. Y le manda a decir a Jesús, óyeme, tú no tienes que venir, yo sé cómo esto funciona. Porque yo soy un hombre bajo autoridad y a la vez que maneja autoridad. Cuando yo le digo a un soldado que venga, él viene. Cuando yo le digo ve, él va. Cuando yo le digo a mi siervo, esto es lo que tenemos que resolver, eso es lo que él resuelve. Y la respuesta de Jesús es mirar el grupo con que él anda. El grupo con que él anda son los ancianos de Capernaum. Los ancianos de una ciudad literalmente era el Consejo Nacional de la Magistratura. Eran los jueces, se sentaban a la puerta de la ciudad a juzgar todos los temas de la ciudad. Que un vecino tenía un pleito con tal vecino, que fulano engañó a fulano. Venían a los ancianos. Eran los expertos, los maduros. Y Jesús oye lo que el centurión le dice y da media vuelta y mira a los ancianos y le dice, óigame, en todo Israel, en todo el territorio de gente que se supone que saben de Dios, que se supone que entienden a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, a lo que pasó en el Egipto que salimos, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra prometida, José, Débora, todos los jueces, todos los reyes, se acuerdan de David, se acuerdan de Salomón, se acuerdan de Jeroboam, del lío que se armó de la división, se acuerdan de los 2 reinos, se acuerdan de Babilonia. Entre ustedes que son expertos en esas cosas, no he visto la fe que veo en este hombre. Entre ustedes los expertos, lo que saben, no veo fe. Pausa. El tigre no habló de Dios. El centurión no dijo, y yo conozco a Dios de que soy chiquito, y yo creo que Dios es bueno y que Dios puede hacer. El centurión se agarró de una cosa. Yo lo que soy es soldado. Y yo entiendo cómo funciona la vida del soldado. Óigame, cuando yo digo algo o a mí se me dice algo, eso es lo que ocurre. La respuesta de Jesús es, ¿qué fe estoy viendo en este hombre? ¿Por qué? Porque entender los procesos de autoridad es lo que sostiene tu fe. Tú puedes abrazar
lo bueno que es Dios, creer que Dios quiere un bien para tu vida, creer con toda fuerza de que Dios te ama. Y no terminamos de ver pasar lo que estamos creyendo en Dios que va a pasar, lo que Dios me dijo que va a pasar, no llega. Y si no entendemos autoridad, nos perdemos en el desierto, no volvemos nada. El centurión lo dice, si yo doy una orden, eso corre. Él hace referencia a un proceso que como gente de fe a veces nos perdemos en él. Te cambio el escenario. Doy para atrás aproximadamente 1000 años. 400 de silencio, exageré, no 1000, 800, 600 años. Daniel, capítulo 10. En Daniel 10, la Biblia te enseña que Daniel se propuso orar y presentarle una serie de cosas a Dios. La Biblia te dice que por 3 semanas, entiéndase 21 días, él está orando. Él está pidiéndole a Dios que se revele, que haga algo por su pueblo. La Biblia enseña en Daniel 10, 12 y 13. O sea, Daniel capítulo 10, versos 12 y 13 enseña que un ángel se le aparece a Daniel. Y el ángel le comparte unas palabras muy particulares a Daniel. Le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, óyeme, esto es 21 días después, el primer día que dispusiste tu corazón en entender y a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esto es lo que el ángel le dice. Le dice, Daniel, escúchame. Tú arrancaste a orar hace 21 días. Hace 21 días tus palabras fueron oídas en el cielo. Y a raíz de tus palabras me despacharon a mí, me mandaron a ti. 21 días tardó la respuesta del cielo a Daniel. A lo cual uno tiene que preguntar, ¿por qué? Tú no me estás diciendo que el primer día oyeron la oración. 21 días, ¿por qué? Estaba muy ocupado Dios, había mucha burocracia en el cielo, alguien no selló la instrucción correcta. O sea, ¿qué pasó? El verso que sigue te da la respuesta. La respuesta está ligado a principios espirituales. Dice claramente el ángel a Daniel, óyeme, yo fui despachado inmediatamente y hubo resistencia. En el reino espiritual se levantó una potestad del príncipe de Persia para estorbarme. Y no fue hasta que llegaron refuerzos del cielo que yo pude llegar a ti. Este es el verso 13, esto es 12 y 13 de Daniel. Comienzan a decirle, sí, inmediatamente, tú hablaste y dijiste, Dios se movió, inmediatamente hubo una resistencia. Y no fue hasta que rompimos la resistencia que yo pude llegar a donde ti. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Te estoy diciendo esto porque a veces nosotros interpretamos el silencio en el proceso de Dios como un descuido, como un abandono, como que Dios no le dio importancia a lo que me estaba pasando a mí, que de alguna manera como que no se procesó, no pesó. Y a veces no nos hemos dado cuenta, porque luchamos en el entendimiento de autoridad lo que realmente está pasando. Que hay entidades espirituales que se oponen a que la obra de Dios sea realizada. Y de nuevo, como autoridad no lo entendemos del todo, simplemente pensamos que para bajar. ¿Ustedes se acuerdan de ese muchacho cuando le enseñaron, cuando uno estaba loco por ser grande, para hacer lo que le daba la gana? Yo me acuerdo, yo quiero ser grande, para hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Y es porque de ignorante, siendo chiquito, uno no entendía que cuando uno era grande, uno iba a entender cosas que te iban a frenar de vivir la vida como a ti te da la gana. Tú comienzas a entender que con autoridad viene un peso. Con autoridad viene una responsabilidad. Cuando comenzamos a ver este proceso, este hombre entiende que los temas de fe envuelven ese mismo proceso
Su experticio no es en Dios, es en el proceso. Yo entiendo el proceso, yo sé que se da una orden, que alguien tiene que oírla, que alguien tiene que ejecutar, pero se hace. Y eso es lo que estoy pidiendo que tú hagas. De nuevo, su entendimiento no tenía que ver con Dios, ni el Torá, ni los profetas. Su entendimiento tenía que ver con el proceso en el cual órdenes son llevados a cabo. El detallito que él da, y es simplemente una notita al margen. Mucha gente anhelamos puestos de autoridad. Yo quiero ser el líder, yo quiero ser la persona céntrica, yo quiero ser el presidente, quiero ser el pastor, yo quiero tener ese puesto. Por favor, entiéndeme. Mi gran advertencia. Tenle temor a hombres que están en autoridad sin estar bajo autoridad. Óyeme bien. En autoridad, chévere. Pero yo necesito saber bajo qué autoridad tú estás, a quién tú le respondes. Porque hay un fenómeno de mucha gente en autoridad que no rinden cuentas de la vida de ellos a nadie. Y esto es un peligro para muchos. Entonces, te animo, el que anhela obispado, dice la Biblia, buena cosa anhela. Pero hay requerimientos, hay procesos. Ignorar, desconocer el proceso es meterte en un problema, y todo lo contrario, entender el proceso fortalece tu fe. Este centurión entendía algo que los líderes de Israel no entendían. Y Jesús lo deja registrado para toda la eternidad. En ese tipo vi algo que no vi en todo Israel. La habilidad de creer, la habilidad de entender el proceso, como la gente en Israel no han tenido. La última observación que te quiero hacer tiene que ver con la realidad de que no hay autoridad real sin obediencia. Y esa palabrita es como delicada. Y yo quiero explicarte por qué es delicada. Es delicada porque cuando uno comienza a oír obedecer, 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 yo soy de los que reacciono como con mucho cuidado y entiendo que puedo estar frente a algo un poquito manipulativo. Quieren que yo obedezca, quieren que yo obedezca, quieren que yo obedezca. Por favor, entiéndeme algo. Yo creo que el Señor nunca pide nuestra obediencia suprimiendo nuestro derecho de hacer preguntas. Entonces yo creo que eso es importante, entender eso. Yo creo que si tú tienes mucho cuidado te vas a dar cuenta que yo comencé a enseñar de autoridad y comencé enseñándote la pregunta que Pedro hizo. O sea, comenzamos con una pregunta, ¿verdad? Es importante entender, sin embargo, que en nuestras vidas hay una bendición cuando obedecemos. Una vez escuché a alguien que aprecio enormemente decir, y estoy de acuerdo con él, decía, lo chévere para obedecer es que nuestra obediencia no requiere nuestro entendimiento. Para yo obedecer, yo no tengo que entender todo lo que está pasando, yo simplemente tengo que estar claro en lo que se está pidiendo de mí. Una de las verdades que yo he tratado de enfatizar sobre caminar en relación con el Señor es que Dios nos ama enormemente. Y Dios está en el proceso de madurarnos para que entendamos todo lo que Él está haciendo. Pero mientras maduramos, hay muchas cosas que Dios va a hacer que tú y yo no vamos a entender. Sin embargo, el que yo no le entienda no quiere decir que yo retengo mi obediencia de lo que Él está pidiendo de mí. Y comienzo a descubrir que mientras soy obediente a lo que el Señor pide de mí, Él me bendice. Mira, bendición siempre es la respuesta de Dios a la obediencia de alguien. Bendición va profundamente ligado a yo cumplir. Yo obedezco, Dios bendice. Y tengo ese deber en mi vida. Tengo el deber y a veces el momento algo incómodo de darme cuenta que no entiendo todo lo que está pasando, pero yo sé lo que Dios está pidiendo de mí. Y entonces me toca como hijo obedecer, porque esa obediencia es un reconocimiento de la autoridad al cual yo estoy sometida, la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. Te invito a entender eso, te invito a entender que nuestra obediencia a Dios no demanda que tú entiendas todo lo que está pasando. Te invito por un momentito a pensar en lo militar de este proceso.
que Dios da instrucciones y da órdenes. Y tal como ese centurión, hay bendición que nos espera cuando somos capaces de entender el proceso, de creer que su orden ha sido dado. Y estamos esperando que se materialice, estamos esperando que se concretice lo que Dios ha hablado. Escúchame, las fuerzas del mal pudieron retener ese ángel que habló con Daniel 21 días, pero el ángel logró pasar, el mensaje logró llegar y la verdad de Dios logró establecerse. Te digo lo mismo a ti. Cuando no entendemos autoridad, las conclusiones son distintas. Dios se olvidó, no abandonó. No entendemos que estamos en medio de un proceso que demanda de nosotros. Es incómodo, yo concuerdo contigo. La espera nunca es un tiempo agradable, pero madurez es imposible sin espera. Y espera no tiene que ver meramente con esperar el momento. Nuestra espera en el Señor tiene que ver con nuestra actitud mientras llegamos a ver eso. No es solamente que pasen las horas pueden pasar y tú quejándote como un loquito, y frustrado, incómodo. Es aprender a esperar bien, es esperar en esa expectativa de bien que está por delante. Yo creo que en eso hay un bien de Dios sobre nuestras vidas. Amén, amados.